5, 4, 3, 2, 1. Recordé el verso de las escrituras hindúes, el Bhagavad Gita. Vishnu está tratando de persuadir al príncipe de que él debería cumplir con su deber, y para impresionarlo asume su forma con múltiples brazos y dice: ahora me he convertido en la muerte, el destructor de mundos. Supongo que todos lo pensamos. Robert Oppenheimer, uno de los padres de la bomba atómica, pronunció estas palabras después de presenciar la explosión de la primera prueba nuclear en el desierto de Nuevo México en 1945. La frase citada por Oppenheimer es un verso del Bhagavad Gita, un texto sagrado de la antigua tradición india. Esta cita por parte de Oppenheimer no era un simple comentario, sino una clara indicación de cómo los textos védicos habían tenido una enorme influencia sobre él. En sus importantísimos estudios, en realidad, Oppenheimer no fue el único científico de prestigio en reconocer que los Vedas poseían un conocimiento y una comprensión del universo superiores. Otros grandes físicos del siglo XX como Niels Bohr, Werner Heisenberg y Erwin Schrödinger, o científicos de la talla de Nikola Tesla, encontraron en los textos védicos conceptos que parecían resonar con sus descubrimientos científicos. Pero ¿cómo es posible que científicos formados en Occidente, involucrados en los proyectos más avanzados científica y tecnológicamente del siglo XX, encontraran inspiración y comprensión en textos antiguos como los Vedas? Quien piense que las referencias a la tradición védica que estos grandes científicos mencionan son solo un capricho o simples citas cultas, está equivocado. Estos hombres reconocen algo mucho más profundo y en cierto modo misterioso en los libros de la tradición oriental. Entre las páginas de estos antiguos textos, de hecho, estarían contenidos conceptos útiles para comprender la dimensión de todo el universo. Pero ¿cómo es posible que textos tan antiguos, escritos cuando el hombre aún vivía en un estado que podemos definir como primitivo, contengan un conocimiento científico que solo somos capaces de reconocer después de milenios? Para comprender cómo todo esto puede ser posible, debemos dejar de lado cualquier forma de prejuicio e intentar responder a esta pregunta. ¿Quién era este antiquísimo pueblo dotado de tal sabiduría? ¿Cómo podían tener conocimiento de conceptos científicos que el ser humano solo empezaría a comprender y teorizar después de milenios? Bien, antes de continuar con este extraordinario viaje e intentar responder a estas fascinantes preguntas, como siempre, los invitamos a suscribirse al canal para apoyar nuestro trabajo y para no perderse los nuevos videos. Los Vedas, cuyo nombre en sánscrito significa conocimiento, representan una de las colecciones más antiguas y sagradas de textos escritos por la humanidad. Compuestos entre 1500 y 500 a.C., constituyen el fundamento de la religión y la filosofía india. Estos textos durante milenios fueron transmitidos oralmente antes de ser escritos y comprenden 4 colecciones principales: el Rig Veda, el Yajur Veda, el Sama Veda y el Tarva Veda. Además de himnos y oraciones, los Vedas contienen profundas enseñanzas filosóficas, cosmológicas y metafísicas, y describen una realidad compuesta por diferentes dimensiones interconectadas que se extienden más allá de la simple percepción física. Los Vedas proponen una visión compleja y estratificada del universo, donde todo es manifestación de una única entidad fundamental llamada Brahman. Pero todo esto, ¿qué tiene que ver con los descubrimientos científicos que en el siglo XX revolucionaron el pensamiento humano? ¿Por qué eminentes científicos habrían encontrado respuestas a sus preguntas leyendo estos antiquísimos textos que, por lo que sabemos, parecen textos religiosos que poco pueden tener que ver con la ciencia? Para comprender bien lo que se esconde detrás de estos textos, debemos dar un paso atrás. Durante milenios, los hombres han intentado responder a la pregunta de qué es y de qué está hecha la realidad. Pero antes de llegar a comprender que todo lo que vemos y tocamos está compuesto por átomos y partículas subatómicas, fueron necesarios milenios. Si miramos al pasado del mundo occidental, hubo un pensamiento extraordinariamente moderno,
la idea de que la realidad estaba formada por diminutas partículas invisibles, llamadas átomos. Tiene sus raíces en la antigüedad y comienza a tomar forma con los filósofos de la antigua Grecia, en particular con Leucipo y su discípulo Demócrito, alrededor del siglo V a.C., con la teoría atomista. Según esta teoría, el universo estaría compuesto por partículas indivisibles e indestructibles llamadas átomos, que se movían en el vacío y formaban todas las cosas a través de sus combinaciones y separaciones. Demócrito, influenciado por las ideas de Leucipo, postuló que estos átomos eran eternos e inmutables, y que su diferencia de forma, tamaño y posición era la causa de la diversidad de la materia en el mundo visible. La teoría atomista era revolucionaria para la época, ya que proponía una explicación mecanicista de la naturaleza en contraste con las teorías que atribuían los eventos naturales a la voluntad de los dioses o a fuerzas sobrenaturales. Pero, ¿de dónde provenía la idea atomista? Algunos estudiosos suponen que los griegos pudieron haber recibido influencias de culturas orientales, en particular de la India, donde conceptos similares ya estaban presentes. De hecho, en el contexto védico existían ideas que hablaban de la realidad como constituida por partículas diminutas e indestructibles, conceptos que podrían haber viajado a través de las rutas comerciales y culturales entre Oriente y Occidente. Podemos decir entonces que en el mundo occidental, si excluimos la teoría atomista, no hay rastro hasta tiempos modernos de la idea de que la realidad pudiera estar constituida por partículas más pequeñas. Todo cambia con la modernidad, cuando la ciencia empieza a confirmar la existencia de los átomos y a explorar su naturaleza. El cambio ocurre a principios del siglo XX con el desarrollo de la física cuántica, nacida de las intuiciones de científicos como Max Planck, Albert Einstein, Niels Bohr y Werner Heisenberg, quienes introducen conceptos que desafían la comprensión tradicional de la realidad. Como sabemos, la física cuántica es una materia muy compleja, pero para que todos comprendan el alcance de estos extraordinarios descubrimientos, abordaremos el tema de la manera más sencilla posible. Uno de los principios fundamentales de la física cuántica es la dualidad onda-partícula, que afirma que las partículas subatómicas, como los electrones y los fotones, pueden comportarse tanto como partículas como ondas, dependiendo de cómo se observe. Imaginemos entonces que las partículas subatómicas son como una pelota de tenis. Después de varios días, la pelota siempre se comporta de la misma manera. Si la lanzas, se mueve en línea recta y puedes ver exactamente dónde está en cada momento. Pero en el mundo de las partículas muy pequeñas, como los electrones que forman parte de los átomos, las cosas son muy diferentes. En la física cuántica descubrimos que estas partículas pueden comportarse de dos maneras diferentes, justo como una pelota que puede transformarse en una ola de agua. A veces se comportan como una bolita sólida y otras veces se comportan como las olas que vemos cuando se lanza una piedra a un estanque. Y lo sorprendente es que la forma en que se comportan depende de cómo las observamos. Si las miramos de una manera, parecen partículas. Si las miramos de otra manera, parecen ondas. Pero quizá el aspecto más sorprendente de la física cuántica es el entrelazamiento cuántico. Un fenómeno en el que dos partículas se vuelven tan profundamente interconectadas que el estado de una influye instantáneamente en el estado de la otra, sin importar la distancia que las separa. Este fenómeno es impactante porque parece violar el principio de que nada en nuestro universo puede viajar más rápido que la luz. Mientras que la información parece transferirse entre las partículas entrelazadas de manera instantánea, superando los límites impuestos por la relatividad de Einstein. Pero ¿cómo es posible que lo que por simplicidad podemos definir como información pueda viajar por el universo de manera instantánea? Si tomamos en serio la implicación del entrelazamiento, podemos llegar a una idea profunda. La realidad está toda interconectada. Esto significa que, a nivel fundamental, el universo podría no estar compuesto por entidades separadas e independientes, sino por un tejido único e interdependiente, donde cada parte está conectada con todas las demás, de maneras que escapan a nuestra comprensión ordinaria del tiempo y el espacio. El universo no es entonces un conjunto de objetos separados que interactúan de manera casual, sino más bien un sistema unificado, en el que cada parte influye en la otra independientemente de la distancia. La separación que percibimos entre objetos, personas y eventos podría ser solo una ilusión. En realidad, podríamos ser parte de una sola red de interconexiones que se extiende a todo lo que existe. Este concepto de interconexión resuena profundamente con las ideas presentes y descritas en los Vedas.
En los textos védicos, de hecho, el concepto de Brahman representa la realidad última e indivisible que impregna todo el universo. Según esta visión, la separación es solo una apariencia, y todo lo que existe es parte de un solo tejido de la realidad. Una realidad última, indivisible y omnipresente, similar a la idea moderna de un campo unificado o de una energía subyacente que conecta todo en el universo. La idea de que la realidad está interconectada a un nivel profundo y que la separación entre objetos e individuos es en realidad una ilusión es un concepto central en los Vedas y encuentra un eco sorprendente en el entrelazamiento cuántico, pero estas no son las únicas analogías entre lo que encontramos escrito en los textos védicos y la física cuántica. Los Vedas, por ejemplo, atribuyen gran importancia a la conciencia como fundamento de la realidad. Para explicarlo de manera sencilla, en la física cuántica, el papel del observador es muy especial y un poco diferente de lo que estamos acostumbrados a pensar en el mundo cotidiano. Imaginemos que en el mundo de las partículas muy pequeñas, como los electrones, las cosas no siempre son claras y definidas hasta que se observan. Antes de que se observe una partícula, de hecho, puede encontrarse en varios estados al mismo tiempo. Por ejemplo, un electrón puede estar en varias posiciones al mismo tiempo, como si estuviera distribuido en diferentes lugares. Este concepto se llama superposición, pero en cuanto se observa o se mide la partícula, esta elige un solo estado entre todos los posibles. Esto se conoce como el colapso de la función de onda. En otras palabras, el acto de observar la partícula es lo que la obliga a tomar una posición definida o un estado específico. Esto lleva a una idea muy interesante. Sin un observador, la realidad a nivel cuántico permanece en un estado indefinido, como si estuviera suspendida entre varias posibilidades. Es solo gracias a la observación que la realidad se solidifica en una de las múltiples opciones posibles. Entonces, en la física cuántica, el observador y la conciencia no son solo espectadores útiles. Juegan un papel activo en determinar cómo la realidad se manifiesta a nivel microscópico. Una idea que guarda una sorprendente similitud con la visión védica. Llegados a este punto, surge inevitablemente una pregunta. ¿Qué son los Vedas? ¿Son solo una afortunada intuición de un pueblo antiguo y primitivo? ¿O son la prueba de un conocimiento sumamente avanzado? Claramente, algunos afirman que todo esto es solo una coincidencia, una intuición afortunada desarrollada por un pueblo antiguo. Pero nosotros, al igual que muchos otros, estamos convencidos de que todo esto no puede ser simplemente fruto del azar, sino que esto es el resultado de algo más misterioso, y que tiene su origen en una época solo aparentemente olvidada. La física cuántica ha revelado que el mundo no es un conjunto de objetos físicos independientes, sino más bien un conjunto de ondas de probabilidad interconectadas, que, en los textos védicos, están bien representadas por el concepto de Brahman, la unidad fundamental que subyace a todo. En este punto es necesario responder a la primera pregunta que planteamos al inicio del video. ¿Quién creó los Vedas? La conexión entre los Vedas y los descubrimientos científicos modernos plantea interrogantes fascinantes sobre la naturaleza de la realidad y sobre el potencial de conocimientos antiguos que podrían tener raíces más profundas de lo que hasta ahora se había imaginado. Para comprender mejor esta conexión, es necesario explorar la hipótesis de que los Vedas puedan tener orígenes más antiguos y sorprendentes, vinculadas a la misteriosa civilización del Valle del Indo. Hasta principios del siglo XX, esta extraordinaria y antigua cultura era casi completamente desconocida, hasta que se redescubrieron los restos de la ciudad de Harappa y de Mohenjo-Daro. Esta última es considerada el principal centro urbano del Valle del Indo y uno de los centros culturales más imponentes de la antigüedad. Pero, ¿qué sabemos de esta antiquísima civilización? La civilización del Valle del Indo, que floreció entre el 2500 y el 1900 a.C., fue una de las primeras sociedades urbanas a gran escala del mundo antiguo, comparable a las de Mesopotamia y el antiguo Egipto. Las ciudades como Harappa y Mohenjo-Daro estaban sorprendentemente bien organizadas, con calles regulares, sistemas de drenaje y grandes edificios públicos. Algunos elementos parecen vincular esta antigua civilización a los Veda. Por ejemplo, tanto en la civilización del Valle del Indo como en los Veda, encontramos evidencias de un culto a la fertilidad muy desarrollado. En las ciudades indias se han encontrado numerosos sellos que representan figuras femeninas con formas pronunciadas, asociadas a la diosa madre y a la fertilidad. En los Vedas, la diosa Aditi, asociada con la creación y la fertilidad,
desempeña un papel central. Tanto en las iconografías del Valle del Indo como en los textos védicos también encontramos símbolos que remiten a una visión cósmica del universo. Por ejemplo, el símbolo de la esvástica presente en ambas culturas a menudo se interpreta como una representación del movimiento cósmico. Existen entonces varias pistas que llevan a pensar que la civilización védica surgió de las ruinas de la civilización del Valle del Indo, absorbiendo sus tradiciones, creencias y prácticas religiosas. Sin embargo, muchos aspectos de la civilización del Valle del Indo siguen envueltos en el misterio. La escritura de los antiguos habitantes, de hecho, aún no ha sido descifrada, y la razón de su repentino declive sigue siendo un enigma. La ciudad de Mohenjo-Daro parece haber sido abandonada de manera repentina, como lo demuestran los esqueletos encontrados durante las excavaciones, que indican una muerte súbita y misteriosa. Las hipótesis sobre lo que pudo haber sucedido son múltiples y ya hablamos de ello en un video anterior. Y para no repetirnos, si desean profundizar en la historia de esta fascinante ciudad, los invitamos a ver el video dedicado disponible en el canal y enlazado en la descripción. Entonces, para recapitular, podemos decir que la tradición védica podría tener un origen más antiguo, relacionado con la misteriosa civilización del Indo. Si esto responde a la primera pregunta, la siguiente pregunta es, sin duda, ¿quién era este misterioso pueblo? La historia oficial, como dijimos, fecha todo en un periodo posterior, pero si consideramos la hipótesis de que los Vedas puedan derivar de la misteriosa civilización del Valle del Indo, entonces podríamos estar ante una de las conexiones más fascinantes entre la historia y la mitología jamás imaginadas. La narrativa mitológica india, rica en relatos de guerras épicas y batallas cósmicas, podría de hecho ocultar recuerdos ancestrales de eventos históricos vividos por este antiguo pueblo. La civilización del Valle del Indo, que floreció entre el 2600 y el 1990 a.C., representa una de las más grandes civilizaciones urbanas del mundo antiguo, al igual que las de Mesopotamia y Egipto. Las ciudades de Harappa y Mohenjo-Daro, con su avanzada planificación urbana y sus sofisticados sistemas de drenaje, son testimonio del alto nivel de desarrollo alcanzado por esta sociedad. Pero hay más. Si consideramos los Vedas como un posible legado de esta antigua civilización, podríamos interpretar las grandes guerras y las armas divinas no solo como metáforas espirituales, sino como transfiguraciones mitológicas de conflictos reales. Los poemas épicos indios como el Mahabharata y el Ramayana describen batallas entre fuerzas sobrenaturales que resuenan con una potencia casi moderna. Las armas divinas, como el Brahmastra, que en los textos védicos es capaz de causar destrucción a gran escala, podrían interpretarse como recuerdos mitificados de tecnologías perdidas o catástrofes naturales ocurridas durante el declive de la civilización del Valle del Indo. Y si estas tragedias fueron tan impactantes que dejaron una huella indeleble en la memoria colectiva, es posible que hayan encontrado su expresión en los relatos mitológicos védicos, transmitidos de generación en generación, hasta convertirse en parte de la tradición espiritual india. Existe entonces la posibilidad de que la tradición védica, tan rica en enseñanzas espirituales y cosmológicas, sea en realidad el fruto de una continuidad cultural con la civilización del Valle del Indo. Una civilización que, aunque fue olvidada durante siglos, podría haber dejado una herencia más profunda y duradera de lo que se podría imaginar. Si aceptamos esta conexión, surge inevitablemente una pregunta. ¿Quién era el pueblo del Valle del Indo? ¿De dónde provenía esta civilización, capaz de construir ciudades tan avanzadas y de desarrollar una cultura tan refinada? ¿Y cómo podemos conectar todo esto con la mitología india que habla de guerras cósmicas y de armas destructivas? La respuesta podría residir precisamente en los Vedas, que podrían ser no solo un tesoro de conocimiento espiritual, sino también una clave para revelar los secretos de un pasado remoto, donde la historia y el mito se entrelazan en una única y fascinante narración. Mientras la historia oficial sitúa a los Vedas en un periodo posterior al declive del Valle del Indo, esta hipótesis nos lleva a reconsiderar el origen de estos antiguos textos. Si los Vedas fueran realmente los descendientes directos de esa civilización, podríamos descubrir mucho más sobre un pueblo que, aunque envuelto en el misterio, podría haber sentado las bases de una de las tradiciones espirituales más grandes del mundo. Y así, mientras nos adentramos en las profundidades de la mitología india, podríamos encontrarnos ante un capítulo olvidado de la historia humana, donde los eventos históricos se han convertido en leyenda y las antiguas batallas se han transformado en símbolos de verdades espirituales universales. En este contexto, los Vedas no son solo una colección de himnos sagrados,
sino el testimonio de una sabiduría antigua, quizás nacida mucho antes de lo que jamás nos atrevimos a imaginar. Si aceptamos todo esto, entonces resulta más fácil comprender la conexión que encontramos entre lo que está escrito en los Vedas y la física cuántica. Todo esto no sería fruto de una intuición casual de un pueblo antiguo, sino que representaría el testimonio de una sabiduría ancestral que ha llegado hasta nosotros a través de textos antiquísimos transmitidos durante milenios. Claramente, esta es una hipótesis fascinante que llevaría aún más a preguntarse quién era este antiguo pueblo, quiénes eran esos dioses de la mitología y qué papel tuvieron en la historia y en el desarrollo de las civilizaciones en nuestro planeta. Yo voy a los templos indios para ver cómo una teoría avanzada de la física moderna ya estaba escrita en los textos antiguos de la India. En este punto no queda más que dirigirnos a ustedes y pedir su opinión. ¿Los Vedas son solo el fruto de una intuición fortuita, o detrás de ellos se esconde una historia que aún está por escribirse? Háganos saber en los comentarios qué piensan, y si les gustó el video y quieren apoyar nuestro trabajo, no olviden suscribirse al canal. Hasta la próxima historia.